creo que este es un tema súper importante para todos. Primero porque lo vivimos, lo sufrimos, lo gestionamos y bueno, especialmente pues también por una norma de carácter europeo, que es un reglamento. Eso que cuando en la facultad te dicen que los reglamentos son de aplicación directa, pues dices, uy, pues este ha sido, pero de súper aplicación directa. Pues aquí lo tenemos. Y un reglamento, además, que yo creo que ha dado lugar a que todo el mundo hoy hable sobre la protección de datos. El día 25 de mayo parece que se caía el mundo porque entraba en vigor ese reglamento que ya llevaba publicado 2 años, pero efectivamente había un deadline para aplicar de manera absoluta este reglamento. Todo el sistema de Internet parecía que se había vuelto loco, obligándonos a todos a autorizar, a confirmar, a firmar, a consentir, a validar páginas enteras de consentimientos para el tema de protección de datos, ignorando que habíamos dado tantos datos a tantas entidades, porque yo no era capaz de recordar que había dado datos, pues no sabemos, a páginas web que ni recuerdo cuáles eran. Y bueno, pues esta es la realidad, ¿no? La realidad social en la que estamos, una norma europea de obligado cumplimiento. Y bueno, pues para eso tenemos aquí a 3 expertos que nos van a hablar de esta realidad en las universidades, ¿no? Qué mejor lugar de cantidad de datos y de información que se gestionan desde las universidades. Y para ello contamos con 3 ponentes que los nombraré: don José Luis Rodríguez, que es delegado de Protección de Datos de la Universidad Complutense de Madrid. Luego le presentaré con más detalle. Doña Gloria Rodríguez, delegada de Protección de Datos de la Universidad CEU San Pablo, de las 3 universidades CEU, y don Pedro Colmenares, subdirector de la Inspección de la Agencia Española de Protección de Datos. Vamos, por tanto, a iniciar con José Luis Rodríguez, que nos va a exponer, vamos a dar unos 15-20 minutos para la exposición a cada uno, para luego pues dejar el debate yo abierto a las preguntas, que creo que seguro habrá bastantes, ¿no?, por el interés del tema. José Luis actualmente es profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Complutense de Madrid, delegado académico del rector para la protección de datos personales y director del máster en Derecho de las Nuevas Tecnologías de la Universidad Complutense de Madrid. Tiene una extensa trayectoria profesional como investigador y docente universitario y también ha desempeñado varios cargos públicos. Entre ellos fue director de la Agencia Española de Protección de Datos desde junio del año 2011 hasta julio de 2015. Y antes también ha desempeñado otros cargos de director del Gabinete del Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, director general de Coordinación Jurídica del Ministerio de Presidencia y director general del Gabinete del Ministro de Justicia. En el ámbito académico es, lógicamente, licenciado en Derecho por la Universidad Complutense, diplomado en Derecho Constitucional, en Ciencia Política, etcétera, y bueno, un montón de titulaciones y de experiencia de contenido jurídico especialmente. José Luis, te damos la palabra para que nos cuentes todo lo que sabes, o por lo menos resumas tu conocimiento en estos minutos. Muchas gracias. Vamos a ver, yo había preparado. Bueno, buenos días a todas y a todos. Decía que buenos días a todas y todos. Ante todo, muchas gracias a la directiva de la CRUE, a los responsables, el rector, secretaria de la Universidad de Laguna, por invitarme a participar en estas jornadas y a compartir con ustedes algunas reflexiones sobre este tema que efectivamente me ha ocupado y me ha preocupado durante mucho tiempo, y había decidido alejarme un poco, y de hecho lo hice, pero bueno, pues la capacidad de convicción de mi rector y de mi secretaria general han hecho que de nuevo tenga que ocuparme de estas cuestiones desde otra perspectiva, que para mí es un gran reto. Veo que aquí además coincido con muchos nuevos compañeros que probablemente tienen más conocimientos que yo. Mi intervención estaba pensada como una intervención de carácter general, por lo tanto no va dirigida a ellos. Bien,
ya se ha dicho, a ver si esto cómo funciona. No. Ahora sí. Bueno, el Reglamento General de Protección de Datos, que tiene un nombre mucho más complicado como nombre técnico, se aprobó el 27 de abril del año 2016, se publica el 4 de mayo, entró en vigor a los 20 días de su publicación, pero concedía 2 años a los destinatarios para adaptarse. Por lo tanto, la aplicabilidad, en cuanto a exigencia jurídica, aplicabilidad directa, se produce a partir del 25 de mayo de 2018, es decir, de este mismo año. Es un texto complejo, muy largo, que sí que requiere un análisis detenido y, lo que antes decía el rector, de un esfuerzo de simplificación a la hora de aplicarlo. En cuanto a la eficacia jurídica, pues en un foro como este no me voy a detener en la exposición, simplemente mencionaré que, como bien se ha dicho también, al ser un reglamento es obligatorio en todos sus elementos y, por lo tanto, es directamente aplicable en todos los Estados. Se pretende tener una sola ley en todos los Estados de la Unión Europea, no requiere transposición como las directivas, y lo que sí hace es derogar la directiva anterior, que era la base de nuestra LOPD y del derecho que existía en los Estados en la Unión Europea. Directamente, el reglamento no derogó la LOPD ni las demás normas españolas de protección de datos, pero, como saben, el derecho de la Unión Europea, en virtud del principio de primacía, lo que hace es desplazarlas. Es decir, se inaplican en todo aquello que haya sido regulado, en este caso, por el reglamento. Y existe para los Estados una obligación de adaptar su ordenamiento. Por lo tanto, todos los Estados están obligados a reformar sus leyes, en nuestro caso a reformar la Ley Orgánica de Protección de Datos y todas las normas sectoriales que regulan protección de datos para adaptarse al reglamento. En España esto se ha hecho con bastante retraso. Ya el proyecto se envió a las Cortes con retraso en noviembre de 2017. Luego tuvo una tramitación parlamentaria un tanto alambicada y ello provocó que el 25 de mayo de 2018 no tuviéramos ni siquiera una norma para que la agencia pudiera aplicar el reglamento, y el Gobierno se vio obligado a aprobar por decreto ley unas normas mínimas de procedimiento, de funcionamiento. Bien, la tramitación parlamentaria siguió su curso y, precisamente, ayer en el Senado se aprobó la nueva Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales, que es un contenido que se añadió en el trámite parlamentario, este segundo, y una vez más nos encontramos también con una ley muy larga, casi tantos artículos como el reglamento, tiene 97 artículos y, además, 22 disposiciones adicionales, 6 disposiciones transitorias y 16 disposiciones finales. Al no haberse introducido ninguna enmienda en el Senado, va a ir directamente a sanción y publicación, sanción, promulgación real y luego publicación. Por lo tanto, estamos ya en un plazo de que lo que tarde este trámite, y, tal como prevé su disposición final, va a entrar en vigor al día siguiente de su publicación. Por lo tanto, nos vamos a encontrar con toda la normativa del reglamento y la de la ley orgánica. Bien, el reglamento no puedo exponer todo su contenido. Me voy a limitar simplemente a algunos aspectos que creo que son los que pueden tener más interés en este contexto, como es el modelo de cumplimiento. El reglamento, en los principios generales, mantiene el régimen tradicional que ya está en la directiva y tenemos nosotros en la Ley Orgánica de Protección de Datos, pero introduce novedades importantes. Y una de las más importantes es que introduce un nuevo modelo de cumplimiento, que está basado en un principio un tanto extraño para nuestra cultura jurídica, aunque cada vez menos, muy propio de la cultura anglosajona, que es el principio de accountability, para el que ni siquiera tenemos una traducción en castellano. Es una mezcla de proactividad, diligencia debida y rendición de cuentas, ¿no? En el reglamento, en la versión en castellano, se traduce por responsabilidad proactiva y se define como ser responsable del cumplimiento y capaz de demostrarlo. ¿Esto qué significa? Que ya no tenemos un modelo de cumplimiento en
que es prescriptivo en todos sus elementos, que se nos dice en tal situación hay que hacer tal cosa. Yo siempre digo, ya no es un modelo si A, entonces B, con el que los juristas nos movemos con cierta comodidad, sino que lo que se exige es que el que trate datos, como responsable, tenga una actuación proactiva, cumpla el reglamento y, es muy importante, no me cansaré de subrayarlo, esté siempre en condiciones de demostrar que lo cumple. Porque no se le va a estar supervisando, pero cuando se le supervise tiene que estar en condiciones de demostrar que lo está cumpliendo y si pasa algo tiene que estar en condiciones de demostrar que lo ha estado cumpliendo. Y esta es esta nueva filosofía. Si vamos a qué obligaciones hay que observar, nos encontraremos solo con enunciados muy genéricos. La obligación general es aplicar medidas técnicas y organizativas apropiadas para garantizar y poder demostrar que los tratamientos son conformes con el reglamento. Y confiere, pero no nos dice cuáles, confiere un papel central a dos principios. Primero, el principio de Privacy by Design, que exige, y esto es muy importante porque es un cambio de mentalidad, que todas las cuestiones de protección de datos se aborden desde el principio. Es decir, que no sea un tema que se aborda ya cuando el producto o el servicio ya está elaborado, desarrollado y al final mira a ver si esto es conforme a la normativa de protección de datos. No. Las cuestiones de protección de datos han de ser incorporadas ya en la fase inicial y mantenerse a lo largo de todo el ciclo de vida del tratamiento de los datos. El otro principio es el de privacidad por defecto, privacy by default, que en realidad es una concreción del principio de minimización. Lo que pide es que siempre por defecto se traten solo aquellos datos que sean necesarios para cada uno de los fines y que los datos en general no sean accesibles a un número indeterminado de personas sin la intervención del afectado. Hay que tener en cuenta porque a veces se dice, bueno, principios. No son principios programáticos. Se está obligado a implementarlos y, de hecho, está previsto su incumplimiento como unos supuestos de infracción con una sanción que puede llegar hasta los 10 millones de euros. Algo parecido sucede con las medidas de seguridad. El reglamento solo dice hay que aplicar las medidas técnicas y organizativas apropiadas para garantizar un nivel de seguridad adecuado al riesgo. ¿Y cuál es el nivel, entonces, el nivel de seguridad que hay que implementar? Pues el que sea adecuado para garantizar los riesgos. Y aquí entra en juego otro elemento esencial de este modelo, y es que hay una aproximación, un enfoque de riesgo. Es necesario siempre analizar, evaluar los riesgos para determinar cuáles son las medidas a aplicar. Es decir, todas las medidas que se deben de aplicar han de partir de una previa evaluación, análisis de los riesgos. Por lo tanto, nos encontramos con un cambio de paradigma, es un cambio muy significativo de un modelo al que estamos acostumbrados, muy continental, de derecho continental, prescriptivo, si A, entonces B, a un modelo de responsabilidad proactiva y a un modelo en el que hay que estar siempre preparados para rendir cuentas. Hay que documentar todo para poder rendir cuentas si fuera necesario. Dentro de este modelo se confiere un papel muy relevante a la figura del delegado de protección de datos. No voy a exponer todo el régimen jurídico, simplemente haré referencia a algunos de los aspectos más significativos. En cuanto a las funciones, tiene la función de informar y asesorar al responsable y al encargado, si lo fuera, también a los empleados, sobre el cumplimiento de las obligaciones que impone la normativa de protección de datos. Función de supervisar, muy importante supervisar el cumplimiento de la normativa. La función de asesorar en los casos en los que sea necesario realizar una evaluación de impacto en la protección de datos y también supervisar la aplicación. Cooperar con la Agencia de Protección de Datos o las autoridades de supervisión correspondientes y actuar como punto de contacto. Y se añade la de atender las cuestiones de los interesados sobre los tratamientos y sobre el ejercicio de sus derechos. Esta función ha sido, digamos, reforzada o agravada por la propia agencia, primero con una interpretación, ahora que no se escucha nadie, un tanto creativa, pero que ahora está recogida en la propia ley, ya lo estaba en el decreto ley, de tal suerte que en la mayor parte de los asuntos, antes de entrar a analizar si los va a admitir a trámite o no, lo remite antes al delegado de protección de datos, con un subtexto que
he querido entender, luego el subdirector nos lo explicará mejor, arregladme esto, antes de que tenga que intervenir yo. Por lo tanto, los delegados de protección de datos vamos a ser una suerte de colaboradores de la agencia, también en la atención de las reclamaciones y en la resolución dentro de nuestra organización de los posibles problemas que se planteen. Hay que subrayar que el delegado de protección de datos no es el responsable del cumplimiento. El responsable del cumplimiento es la organización y dentro de la organización el órgano que, con arreglo a las normas internas, tenga la competencia para decidir sobre los medios y los fines de cada uno de los tratamientos, es decir, de los usos que se hace con los datos. El delegado es un colaborador cualificado, pero a él no se le pueden exigir responsabilidades en cuando se produzcan infracciones. Y, de hecho, la ley actualmente exime la posibilidad de sancionar al delegado. En cuanto a la posición, se subraya mucho que tiene que tener una posición de independencia. Es decir, no puede recibir ningún tipo de instrucción, ni siquiera de los directivos de la universidad, ni de los responsables de los tratamientos, y no puede ser destituido o sancionado por el desempeño de sus funciones. Y tiene que rendir cuentas al nivel jerárquico más alto. Debe contar, para poder cumplir con sus funciones, con el respaldo pleno de la dirección, es decir, se ha de dotar de recursos. Esto ya sé que va a ser lo más difícil en todas las universidades, los recursos necesarios, los recursos adecuados. Tiene que tener la posibilidad de acceder a todos los tratamientos, a los datos, para poder supervisar e inspeccionar. Y una cuestión que es muy importante, antes hablaba de Privacy by Design, y es que se garantice que el delegado de protección de datos participe en tiempo y forma en las cuestiones relativas a protección de datos, es decir, que esté al principio de los procesos cuando implican tratamientos de datos. Y luego hay un régimen de incompatibilidades porque no puede entrar en conflicto de intereses. Por lo tanto, no puede tener responsabilidades de cumplimiento. Es decir, no puede atribuirse esta función a un directivo de la universidad, no puede ser responsable de recursos humanos, por ejemplo, o tampoco puede ser responsable de seguridad de la información. Estas incompatibilidades las dejó ya muy claras en un informe del Grupo de Trabajo del artículo 29, y ahora, en lo que respecta a la incompatibilidad con el responsable de seguridad de información, acaba de ser subrayadas también en un informe de la Agencia Española de Protección de Datos. Bueno, ¿y qué es un modelo de cumplimientos en un régimen de infracciones y sanciones? Pues aquí hay unos grandes cambios del reglamento, es que eleva mucho el régimen de sanciones. Las sanciones, como multas administrativas impuestas por las autoridades de control, dice el reglamento, tienen que ser efectivas, proporcionadas y disuasorias. Y establece dos niveles con un sistema un poco... Aquí sé que hay muchos administrativistas que les llamará un poco la atención este modelo de sanciones con dos horquillas muy amplias, una que puede ser una multa hasta 10 millones o, si es una empresa, hasta el 2% del volumen de negocio anual global, y la segunda horquilla es de 0 también a 20 millones o el 4% del volumen de negocio total anual global. Hombre, esto está pensado para casos de grandes corporaciones internacionales que, de una manera contumaz, como han hecho en el pasado, incumplen la normativa europea de protección de datos, porque estas sanciones se tienen que graduar. ¿Qué sucede? Bueno, esto está en el reglamento, por lo tanto, la ley orgánica no lo puede cambiar. Lo que sí ha hecho es una intervención, digamos, muy creativa, y es que detalla los supuestos de infracción y las clasifica en muy graves, graves y leves a efectos de prescripción, porque la prescripción no está regulada en el reglamento. ¿Y qué sucede con las entidades del sector público? Me preguntaréis. El reglamento lo deja a decisión de los Estados, si se imponen sanciones económicas o no. En España sabéis que la tradición era que en el sector público no se imponen sanciones económicas, sino lo que se hacía es que se declarara la infracción y se exigía que se adoptaran las medidas para el cumplimiento. Aquí introduce alguna novedad la ley que ayer acaba de completar la tramitación parlamentaria en el Senado, porque distingue, establece una sanción tipo
que será de apercibimiento con exigencia de medidas para el cese de la infracción o que se corrijan los efectos, puede proponer, esto ya estaba antes en la OPD, que se inicien actuaciones disciplinarias, pero es solo proponer, porque luego si se inicia o no y el curso de esas actuaciones disciplinarias tienen que llevarse a cabo con arreglo a la normativa y la competencia del ente correspondiente, y se comunican al defensor del pueblo. Además, se publican en la página web de la agencia con expresa indicación del responsable o encargado que hubiera cometido la infracción. Y la novedad es que añade un supuesto de sanción agravada para aquellos supuestos en los que las infracciones sean imputables a autoridades o directivos y existan informes técnicos o recomendaciones que no hubieran sido debidamente atendidos. En este caso, se prevé una amonestación con denominación del cargo responsable y se ordenará la publicación en el BOE o equivalente. Ayer decía yo, medio en broma, medio en serio, que aquí pues hay una nueva versión de la pena de escarnio público actualizada al presente. A mí esta previsión me genera algunas dudas. La ley tiene varios excesos, ya veremos cómo acaba, y esta rompe un principio esencial, y es que en materia de protección de datos el responsable siempre ha sido el órgano, la organización o el órgano, y dar el salto a responsabilizar al titular del órgano, como parece que se va a hacer con este tipo de sanción, es una novedad muy importante. Continúo, porque en los 20 minutos no voy a poder completar mi exposición. La última parte simplemente voy a enunciar. Quería presentarles las medidas esenciales de un plan de cumplimiento, medidas que, en general, todas se tienen que hacer, aunque no necesariamente por este orden. Designar delegado de protección de datos, porque en las universidades públicas y privadas es obligatorio. La siguiente, que es importantísima, en esto permíteme que me detenga un momento, es elaborar el registro de actividades de tratamiento. Ahora ya no hay que comunicar, ni siquiera hace falta una disposición que regule los ficheros o los tratamientos y luego comunicarlo a la agencia, sino que cada entidad tiene que llevar el registro interno. Volvamos a la idea esa de accountability, estar en condiciones de demostrar. Por lo tanto, lo tenemos que tener en nuestra organización. Este es un inventario que se puede basar en los ficheros que ya teníamos, pero el enfoque es distinto, porque el enfoque ahora es de actividades de tratamiento. Por lo tanto, lo que hay que inventariar son las actividades de tratamiento, no los ficheros que se tenían. Y es el elemento central, el elemento esencial del modelo de compliance, porque aquí es donde se documenta y donde se puede verificar la licitud de los tratamientos. Y para elaborarlo es necesario revisar todos los elementos de la normativa de protección de datos. Por lo tanto, nos ponemos al día si estamos cumpliendo o no. Porque hay que revisar si tenemos base jurídica o no, a qué finalidad se destina el tratamiento, si cumplimos con el principio de minimización, si tenemos fijados plazos de conservación o estamos conservando más allá de lo que es necesario para cumplir las finalidades, a qué destinatarios estamos cediendo los datos, si hay transferencias internacionales y también las medidas técnicas o organizativas correspondientes. Tiene que ser además un documento dinámico en permanente actualización, porque hay que ir introduciendo los nuevos tratamiamientos y modificando aquellos que tengan cambios, y ha de estar a disposición de las autoridades de control. En las entidades para las entidades del sector público, en la ley se añade la obligación de hacerlo público. Por lo tanto, en cuanto entre en vigor la ley, habrá que publicarlo. Se dice accesible por medios electrónicos, se está pensando en que se publique en la web. Otra medida esencial es realizar un análisis de riesgos, que, como hemos visto, es lo que condiciona las medidas técnicas y organizativas que son necesarias, y todo el modelo de cumplimiento junto a la accountability está inspirado en un enfoque de riesgo. Hay que analizar los riesgos y, en función de los riesgos, tomar las medidas. En los casos en los que el riesgo sea alto, hay que hacer un análisis reforzado, que es una evaluación de impacto que tiene una metodología propia. Voy a avanzar muy rápidamente, si tengo 2 minutos más, que ya sé que estoy terminando el tiempo, ¿no?
Bueno, simplemente las enuncio y luego, si quieren, en el coloquio pues podemos volver sobre el contenido. Hay que definir las medidas técnicas y organizativas apropiadas. Aquí hay que configurar la estructura organizativa, además del nombramiento del DPD y sus funciones, determinar qué responsabilidades tiene cada uno, implantar Privacy by Design, Privacy by Default, eventualmente, esto lleva un poco más de tiempo, adoptar códigos de conducta o vincularse a mecanismos de certificación, establecer las medidas de seguridad apropiadas, que tienen que ser consecuentes con los riesgos. Aquí tenemos como punto de referencia las que estaban en el reglamento de la LPD, pero ya no son suficientes, puede ser una referencia, pero ahora el análisis tiene que ser individual y, en función de este análisis, adoptar las medidas que sean necesarias. En las entidades del sector público hay que cumplir el Esquema Nacional de Seguridad, que nos da una base bastante, digamos, sólida, pero está previsto también, y lo mandata ahora la ley, que se modifique para actualizarlo, incorporar los criterios de protección de datos. Hay que cumplir con las exigencias del principio de transparencia, es decir, todo el tema de información, las cláusulas informativas. Para ello hay unas guías magníficas de las agencias. Establecer el procedimiento para atender los derechos de los usuarios, que amplía ahora el reglamento, los que ya existían, los tradicionales ARCO, e introduce algunos nuevos. Hay que tener en cuenta unos requisitos, plazos y permitir que se puedan ejercer por medios electrónicos. Hay que establecer un procedimiento para notificar cuando hay una quiebra de seguridad, ahora se denominan violaciones de seguridad. Es necesario documentarlas y se han de notificar siempre a la Agencia Española de Protección de Datos sin dilación indebida, a más tardar en 72 horas. En casos especialmente graves, cuando hay un alto riesgo, se han de notificar también a los interesados. Para esto también hay una guía detallada de la agencia. Y si hay encargos de tratamiento, pues hace falta definir un proceso de selección, configurar un modelo de cláusulas, establecer un mecanismo de supervisión y adaptar los que ya están en vigor, aunque aquí la ley confiere un plazo amplio hasta el 25 de mayo del 2022. Si hay transferencias internacionales, hay que verificar y ver si tienen las garantías adecuadas. Muy importante, hay que establecer programas de concienciación y formación del personal. Hay que generar una cultura en la organización, una cultura de protección de datos, pues si no, todo lo demás no va a funcionar nunca. Y, por último, lo dejo en último lugar, pero para subrayarlo en rojo, es que la accountability exige siempre estar en condiciones de demostrar que se está cumpliendo. Por lo tanto, todos los procesos se han de documentar y, sobre todo, se han de documentar la política. La política de protección de datos y, en su caso, junto con la política de seguridad de información, o si van en documentos separados, tienen que estar perfectamente coordinados. Este sería el documento, digamos, en base, el documento marco, paraguas, y a partir de ahí se enlazan toda una serie de documentos complementarios, como los protocolos para el cumplimiento de los distintos sectores. Y con esto concluyo. No debemos de olvidar que esto es un proceso continuo, es decir, que aquí el ciclo de Deming se aplica, hay que estar continuamente revisando y volviendo a actuar. Y con esto concluyo esta primera parte de la intervención. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias, José Luis, por este resumen que yo creo que nos ha servido pues, para entender al menos las directrices básicas, ¿no? Palabras como compliance, accountability, privacy design, creo que al final van a transponer lo que el derecho americano nos quiere obligar. Ya estamos, nos dice. Bueno, pues vamos a pasar a la segunda ponente, que es Gloria Rodríguez Mármol, delegada de Protección de Datos, ahora lo voy a decir bien, de las fundaciones CEU, es decir, que engloba 25 centros educativos, entre ellos 10 colegios, 3 universidades, escuelas de negocio, institutos repartidos en toda la geografía española. Bueno, Gloria además es doctora en Derecho. Gloria tiene el título de máster oficial en Internacional Universitario y Protección de Datos, es certificadora de ACP, DPO, ¿vale? Y ha impartido también docencia en el máster oficial, como no va a ser, de protección de datos. Bueno, pues sin más, Gloria, tienes la palabra y otros 15 o 20 minutos, por favor. Gracias.
Bueno, buenos días. Antes de nada, muchas gracias a la CRUE, a la Universidad de La Laguna, por haberme invitado y haberme dado la oportunidad de participar en estas jornadas. Bueno, nos ha tocado el tema del cumplimiento del reglamento por parte de las universidades, tras la exposición tan brillante que ha hecho José Luis. Bueno, voy a intentar complementarla un poco con algunos aspectos fruto de mi experiencia como delegada y, bueno, pues ante los que estamos aquí, que es un reto bastante grande e importante, ¿no? Adaptar toda nuestra actividad a la nueva normativa, ¿no?, en protección de datos. Antes de nada, bueno, me gusta empezar con esta reflexión sacada del Supervisor Europeo de Protección de Datos, que dice que la protección de datos no es una materia técnica o legal, sino que es una materia profundamente humana, ¿no? Bueno, pues quedémonos con esta idea porque estamos hablando de un derecho fundamental que todos tenemos la obligación de garantizar y de proteger, ¿no?, de nuestra propia dignidad humana en el fondo, ¿no? Entonces, bueno, pues quedémonos también con esta idea que para mí, bueno, pues creo que es importante. Para empezar, bueno, completando un poco lo que ha dicho, resumiendo lo que ha dicho José Luis, el marco jurídico que tenemos ahora mismo, sabéis que tenemos el nuevo reglamento europeo que entró en vigor en el 2016, pero es aplicable desde el 25 de mayo de 2018. El Real Decreto Ley que se aprobó en julio de medidas urgentes para adaptar el derecho español al reglamento. Tenemos el proyecto de ley que ya se aprobó ayer en el Senado, con lo cual en breve ya entrará en vigor. Tenemos ya nuestra nueva LOPD y, bueno, ahora mismo la Ley 1599 y su reglamento de desarrollo en todo lo que no contradiga al reglamento. Todo esto unido a muchísimas guías, resoluciones, informes jurídicos de la Agencia, documentos del Comité Europeo de Protección de Datos, antiguo Grupo de Trabajo, el 29, jurisprudencia, en fin, que estamos muy entretenidos los delegados porque tenemos que consultar muchísima legislación y normativa, ¿no? Novedades del reglamento, ya las ha descrito José Luis, así muy rápido. Sabéis que los grandes principios, la esencia del derecho se mantienen. Tenemos el principio, además de los principios de licitud, lealtad, transparencia, limitación de la finalidad, minimización de datos, exactitud, limitación del plazo de conservación, integridad y confidencialidad, y luego, como ha dicho, introduce el artículo 5, un gran principio importantísimo, que es el de responsabilidad proactiva, ¿no? Como ha comentado muy bien, ahora mismo recae sobre los responsables la responsabilidad, valga la redundancia, de decidir, por ejemplo, qué medidas de seguridad implantar en función de los riesgos que implican los tratamientos que llevamos a cabo. Es decir, cada organización tendrá sus propias medidas de seguridad, ¿no? Esto es fundamental porque, bueno, pues recae un gran trabajo también por nuestra parte, es un cambio de paradigma, ¿no? Nuevos derechos, junto a los tradicionales derechos ARCO, bueno, pues se reconoce el portabilidad de los datos, limitación de tratamiento o, muy importante, no ser objeto de decisiones individuales automatizadas, ¿no? Cuidado con la elaboración de perfiles y cuidado con la toma de decisiones de forma automatizada sin que intervenga un factor humano, ¿no? Siempre, muchísimo, ya lo sabéis, hay que tener mucho cuidado con perfiles, ¿no? y decisiones automatizadas sobre todo. Nuevas obligaciones, hay bastantes nuevas obligaciones, aparte, bueno, obligación de recabar el consentimiento expreso, hay que ampliar la información que damos en virtud de tal y como recoge el artículo 13 y 14, hay que llevar un registro de actividades de tratamiento, tener muy en cuenta la privacidad desde el diseño y por defecto, realizar evaluaciones de impacto cuando sea necesario, consultar de forma previa a la agencia cuando implique un riesgo muy alto y no estemos seguros de poder adoptar las medidas de seguridad necesarias para mitigar esos riesgos. La obligación de nombrar un delegado de protección de datos, entre otras entidades, a las universidades públicas y privadas y centros educativos en general. Bueno, las medidas de seguridad, como ha comentado también José Luis, elaboración de un mapa de riesgos es fundamental, notificación, violaciones de seguridad e incluso comunicación a los interesados en su caso. Os he hecho aquí un resumen rápido para que veáis que son muchos los cambios que se introduce con la nueva normativa, ¿no? Bueno, otro muy importante, sabéis, es la ampliación del ámbito territorial, puesto que el reglamento se aplica también a responsables encargados no ubicados en la Unión Europea, pero sí que ofrezcan bienes o servicios a ciudadanos de la Unión o que monitoricen, controlen su comportamiento. También es un cambio esencial y muy acertado y, bueno, pues que también lo tengamos en cuenta a la hora de negociar con proveedores, por ejemplo, que nos presten servicios, ¿no? Mayores sanciones, ya las sabéis, hasta 20 millones de euros o el 4% del volumen de facturación anual global.
La nueva LOPD, el proyecto, lo habréis visto, contempla una disposición final octava, modifica la Ley Orgánica de Universidades y ya se recoge en los términos establecidos por el ordenamiento jurídico. Los estudiantes tendrán derecho a la formación en el uso y seguridad de los medios digitales y en la garantía de los derechos fundamentales en Internet. Creo que es una disposición muy acertada y bueno, pues ya vamos a ver cómo se van a ir introduciendo de forma obligatoria este derecho tan importante a tener que nuestros alumnos, futuros ciudadanos, tengan una formación adecuada en el uso responsable de los medios digitales, ¿no? Y defensa de su privacidad también. También se recoge en el artículo 83 el derecho a la educación digital. Volvemos a lo mismo. Pues creo que es muy acertado que se recoja que el sistema educativo debe garantizar esta formación para todo el alumnado, incluye a la administración educativa que lo incluya en el diseño de bloque de asignaturas de libre configuración. El profesorado tiene que recibir también esta formación para poder transmitirla, lógicamente, a sus alumnos. Y, pues los planes de estudio, los títulos universitarios, ya se recoge que, especialmente en aquellos que impliquen un desempeño profesional en la formación del alumnado, deben garantizar la formación en el uso responsable de las nuevas tecnologías. Y, pues también, como ha comentado también José Luis, la Ley de Transparencia se introduce una disposición final de forma que se obliga a determinadas entidades, incluidas las universidades públicas, a publicar el inventario de actividades de tratamiento. O sea que es fundamental llevar este registro y tenerlo al día, pero es que encima hay que publicarlo, con lo cual, pues se podrá consultar de forma pública por cualquier ciudadano. Esto también se recoge en el artículo 31.2 de la ley, que ya establece la obligación de publicar este registro. Simplemente, rápidamente, sabéis que la LOU contempla la publicación de los resultados de las pruebas sin consentimiento de los estudiantes, así como todas las evaluaciones de competencias y conocimientos, al igual que en el caso del personal de las universidades. Esto no cambia, pero en el ámbito universitario sabéis que tenemos que tener también muy presente esta normativa y tenerlo muy claro, ¿no? ¿Qué impacto tiene esta normativa en las universidades públicas? Pues un impacto enorme, ¿no? Por el volumen de datos personales que tratamos, no solo de estudiantes, sino pues personal de administración, de servicios, personal directivo, antiguos alumnos, solicitantes de información, os pasará a vosotros también, pero el volumen de solicitantes de información que tenemos y la cantidad de datos personales que tratamos es enorme, que no nos quedemos solo, lógicamente, en alumnos o personal, sino que pues todos nuestros colectivos son muy, muy numerosos y luego en muchas ocasiones se tratan datos especiales, como son los datos de salud, que pues que también lógicamente requiere, sabéis que el artículo 9 del reglamento pues ya nos exige un mayor cuidado, lógicamente, ¿no? Pues entre todo esto, la figura del delegado de protección de datos, aunque no lo hubiera puesto la ley como obligatorio, creo que es necesario, imprescindible, porque hace falta una persona especializada y que se dedique exclusivamente a protección de datos, porque pues ante los riesgos que pueden implicar los tratamientos, pues se hace totalmente necesario. Sabéis que el artículo 34 establece la designación obligatoria a centros docentes, universidades públicas y privadas, que el DPO puede ser tanto externo como interno y lo principal es que conozca perfectamente la universidad y los tratamientos de datos que llevan a cabo. Cualidades profesionales, pues sabéis que se tiene que tener conocimientos especializados, experiencia y práctica. Puede estar certificado o no, el caso y el objetivo es que acredite la cualificación necesaria. Importante. Y funciones, pues asesorar principalmente, cooperar con la autoridad de control, servir de punto de contacto también, realizar consultas a la autoridad de control también cuando sea necesario y, sobre todo, supervisar y vigilar que en la organización se cumple con la normativa de protección de datos. Hay que asignar responsabilidades de forma interna, fundamental la concienciación y la formación, y auditorías, por supuesto, también auditorías internas preventivas, pues es muy conveniente hacerlas para ver y establecer un control claro de cómo estamos en la organización. Y me voy a centrar un poquito en la concienciación y la formación, porque yo como delegada la verdad que es en lo que más he trabajado hasta ahora, porque me he planteado que por muy bien que llevemos las cláusulas, por ejemplo, y por muy bien que recojamos todo lo que establece la ley, si nuestro personal no está formado y concienciado y no sabe lo que tiene que hacer, pues estamos perdidos, la verdad, porque tendremos un riesgo enorme en la organización. Me gusta mucho esta frase también, que la utilizo mucho, de Henry Ford:
Solo hay algo peor que formar a tus empleados y que se vayan, y es no formarlos y que se queden, efectivamente, ¿no? Y ahí tenemos una gran responsabilidad nosotros. Nos obliga la ley también a dar formación a la organización y concienciar, que es muy importante, ¿no? Y os he traído algunos ejemplos que, bueno, pues hemos hecho en el CEU. Por ejemplo, antes del 25 de mayo, pues pusimos unos salvapantallas que, bueno, le salía a toda la organización. Mi objetivo era que nadie pudiera decir que no sabía que había un reglamento, ¿no?, de protección de datos. Creo que lo conseguí. Salvapantallas, todo el mundo, cuando encendía su ordenador, pues le salía, incluso ya a medida que se iba acercando el 25 de mayo, pues íbamos ya concretando un poquito más, ¿no? Hicimos en la intranet, hicimos un apartado de protección de datos, con los principios esenciales, por ejemplo, en materia de seguridad. Hemos creado un comité de privacidad y de seguridad de la información. Pues aquí recogemos también toda la normativa del comité, recomendaciones de la agencia aplicables al sector educativo. Pues también a medida que se van publicando, muy buenas, por cierto, no es porque esté aquí el subdirector, pero son muy buenas las guías. Y pues las vamos colgando para que también los profesores de nuestros centros educativos las puedan utilizar en sus clases, con sus alumnos, porque creemos que es necesario que los alumnos desde pequeñitos vayan conociendo los riesgos que implica Internet, ¿no?, que hoy en día lo vayan conociendo. Os sigo diciendo, muchos comunicados fuimos mandando de forma reiterada para que supieran que el 25 de mayo era directamente aplicable el reglamento. Yo como delegada también, fuimos lanzando muchos comunicados, infografías que fuimos también elaborando, os cuento aquí, una sobre los derechos, también los fuimos mandando, los principales cambios que introducía el reglamento también lo elaboramos, y un decálogo, hicimos un decálogo de protección de datos en el CEU con 10 puntos que consideramos que eran esenciales que todos los empleados conocieran, ¿no? De hecho, pues todo lo tienen en sus secretarías de alumnos, por ejemplo, pues lo tienen ahí. Y no os creáis, yo creí que era muy básico, pues me sorprendí, ¿no?, porque la gente pues no lo tenía tan claro y hubo muchas preguntas gracias a esto también. Y pues son medidas muy sencillas, pero que yo creo que ayudan mucho a concienciar, ¿no? No con esto, no es suficiente, pues incluso hicimos un cubilete que se lo repartimos a los casi 4.000 empleados del CEU, pues todo lo tienen en su mesa con sus lápices, de tal forma que ya no te pueden decir que no sabían que existía un decálogo, ¿no? E incluso también nos gusta, les decimos que lo pongan en las secretarías de alumnos para que cuando vayan vean que en el CEU la privacidad nos importa, ¿no? Pues que es nuestro lema un poco, son, ya os digo, medidas muy sencillas, pero que yo creo que ayudan a lanzar mensaje, ¿no? Ahora hemos lanzado una formación específica sobre el reglamento, porque una formación obligatoria además para todos los empleados. Tenemos la suerte de contar con José Luis Piñar en el CEU y nos ha ayudado a realizar el contenido y diseñar la formación, y por eso está ahí, que hemos lanzado un vídeo. Otra vez el salvapantallas, que llevamos 2 semanas con el lanzamiento del curso. Ahora todos los empleados, mientras dure el plazo para realizar el curso, que es obligatorio, pues se encuentra con esto al encender el ordenador, ¿no? Pues parece que no, pero vamos calando poco a poco y creando conciencia. Y además, pues hemos regalado, para animar a la gente a hacer el curso, porque es en formato vídeo, pues hemos regalado unos auriculares para que también, le vean un poquito de utilidad y les animemos a hacer el curso, ¿no? Son ejemplos, ya os digo, muy sencillos, pero que yo creo que es importante trabajar en esa dirección, ¿no? Y pues simplemente al final del curso, además, hemos elaborado esta infografía con los aspectos claves que tienen que conocer del nuevo reglamento europeo, ¿no? Como os digo, para mí la figura del delegado es fundamental para estar seguros de que aplicamos correctamente la normativa. La universidad tiene que asegurarle, como ha dicho también José Luis, los recursos necesarios y suficientes para poder hacer su trabajo, apoyo activo por parte de la alta dirección, disponibilidad de tiempo para cumplir sus obligaciones, apoyo adecuado en recursos humanos y materiales. Se tiene que comunicar a toda la organización tiene que saber que se ha nombrado un delegado de protección de datos y que puede acudir a él ante cualquier problema o duda. Tiene que tener acceso a los tratamientos de datos, si no es imposible que haga bien su trabajo, porque si no los conoce no puede decir qué está bien y qué está mal. Tiene que poder acceder a otros servicios y tiene que recibir formación continua y asignación de responsabilidades. Tiene que tener esa libertad de establecer esos roles a nivel interno.
Obligación de desempeñar su función con independencia, importantísimo también. Tenemos que depender de la alta dirección, reportar a la alta dirección y no recibir ninguna instrucción de ningún superior que nos impida desempeñar correctamente nuestro trabajo con independencia y pudiendo decir las valoraciones que consideremos oportunas e incluso que conste documentalmente si nos hemos opuesto a algún tratamiento. Eso se nos tiene que permitir y además no se nos puede despedir por ello, por desempeñar nuestra función correctamente, ¿no? Eso también lo establece la ley, como sabéis, protección contra el despido o sanción. El responsable o el encargado del tratamiento sigue siendo el responsable del tratamiento, no lo es el delegado, eso también hay que tenerlo muy claro. Nosotros supervisamos, asesoramos, decimos cómo hacer las cosas, pero no somos los responsables de cómo se hagan, lógicamente. Y luego lo que he dicho, si tiene una opinión disconforme, se le tiene que dar la oportunidad de expresarla y de documentarla, ¿no? Bueno, el conflicto de intereses, también se ha comentado, pues mucho cuidado, no puedes decirte lo que tienes que hacer y a la vez hacerlo tú y revisarte tú a ti mismo, ¿no? Bueno, pues hay que usar un poquito la lógica, el sentido común y si hay determinados puestos en los que hay funciones que pueden entrar en conflicto, pues ser muy prudentes y abstenerte, ¿no? En esos supuestos, por ejemplo, ¿no? Hay que ir considerando caso por caso. El grupo de trabajo del 29 además indica que se le debe invitar a todas las reuniones importantes en las que haya algún tipo de decisión en cuanto a tratamientos de datos personales. Tiene que estar presente cuando se tomen ese tipo de decisiones y siempre tiene que gozar de la consideración debida, es decir, se le tiene que hacer caso al delegado, porque de nada sirve que diga su opinión si luego da igual, ¿no? Bueno, pues también tenemos que concienciarnos, ¿no? en este sentido, ¿no? Y al final lo que estamos creando es un sistema de gestión de la privacidad que no solo asegure el cumplimiento normativo, que tengamos un personal más formado y concienciado, sino que también reforcemos nuestra imagen reputacional, ¿no? Yo creo que es muy importante, como hemos comentado ya, esa es la peor pena que nos pueden poner, ¿no? Que es la imagen reputacional y, bueno, pues está en nuestra mano también cumplirlo y, bueno, pues contando con profesionales también y ayudando a la organización y concienciándonos todos, ¿no? Y ya termino con esta frase que he sacado además también del blog de la agencia, que me ha gustado mucho. Evitemos los dos mayores riesgos para un DPO, que es la invisibilidad, es decir, que no se le invite regularmente a las reuniones directivas o no se consideren sus opiniones en estas, y el riesgo opuesto al anterior, que es cuando el DPD es conocido e invitado a las reuniones, pero se le satura con información no relevante para el control de los datos personales. Creo que define muy bien los dos grandes problemas que podemos tener y riesgos que podemos tener los DPOs en las organizaciones. Así que cuidemos a nuestros delegados también y ayudémosles. Y nada más, pues muchas gracias por vuestra atención. Muy bien, pues muchísimas gracias, Gloria. Está claro que la ignorancia de la ley no exime de su cumplimiento, pero en tu caso no se puede decir que se ignoraba, ¿no? Muy bien, pues Pedro Colmenares Soto va a ser nuestro último ponente. Pedro, como subdirector general de Inspección de Datos, licenciado en Derecho, funcionario del Cuerpo Superior de Administraciones Civiles del Estado, del Cuerpo de Gestión de Administración Civil del Estado. Una experiencia profesional muy amplia en todos los ámbitos, en el área de Subdirección General de Formación de INAP, Subdirector General de Política Interior, Procesos Electorales, Subdirector General de Propiedad Intelectual, Director de Gabinete de Secretaría de Estado, Administración Pública, etcétera. Pedro, sí. Pues por razones también obvias de tiempo, 15 minutos para tener luego un posible debate. Muchas gracias. Gracias. Buenos días. Yo tengo que empezar agradeciendo a los organizadores, naturalmente, que se hayan acordado de la Agencia Española de Protección de Datos. Como tenemos poco tiempo, no puedo hacer una... Bueno, se la voy a hacer. En la inauguración he oído varias disculpas sobre la mala suerte que hemos tenido con la climatología. No sé si pero estáis gente de aquí de La Laguna, tengo que decir que a mí cuando me invitaron, yo que soy mesetario de Madrid, y tengo pocas posibilidades de ir a la playa o bañarme al aire libre durante esta época del año, dije, caray, qué bien que vamos a La Laguna, ¿no? Resumo, y me he bañado, claro que sí, en el hotel. Yo me vine ayer con mi traje de neopreno y a la piscina que fui. Con lo cual, incluso lo de la climatología, si no quiere, lo supera. Estoy encantado del asunto. Luego también quería advertir de una cosa. Yo traía aquí una presentación que, según he oído hablar a las personas que me han precedido, pues me doy cuenta que muchas cosas
ya las han dicho. Incluso tenía, lo hice anoche, unas fichas. Suelo trabajar con esto, no con los PowerPoint o esta cosa, no lo miren mucho. Pero también iba menguando según iban hablando las personas que me precedían. Lo peor del caso no era que iba menguando lo que yo iba a decir, porque ya lo estaban diciendo ellos. Lo que era mucho peor es que lo han dicho mucho mejor de lo que lo iba a decir yo. Claro, eso ya es tremendo, ¿no? Para que, claro. Sí que quiero hacer una mención para empezar. Al comienzo de la presentación saludía que parecía que el 25 de mayo no sé qué es lo que iba a pasar. Esto recordaba mucho cuando llegó aquello del efecto 2000, ¿no? ¿Qué va a pasar? Los ordenadores se van a parar, se van a poner a cero, la banca de repente, no pasó absolutamente nada. Es verdad que aquello tenía una ventaja, y era que en el momento que nos habíamos tomado la 12ª uva ya era el año 2000, y si no había pasado nada, parece que ya no iba a pasar nada. Lo del 25 de mayo es una cosa que viene como poco a poco, ¿no? Aquello empezó hace 2 años y la cosa continúa. Y otra mención que quiero hacer a esto también, a lo que se ha dicho al comienzo, ¿no? Que es lo siguiente. Bueno, la presentadora, ¿no? Ha sido muy optimista y muy amable por la parte que me toca cuando decía que en esta mesa había varios expertos. Estoy hablando solamente por mí. Yo llevo 2 años y 1 mes en la Agencia Española de Protección de Datos. A veces lo pienso y de casualidad viene con el reglamento, la culpa no es mía. Ha sido casualidad. Y luego otra segunda cuestión, que voy a matizar a eso de lo experto, de si somos, o si soy o no somos expertos, por la parte que me toca. Cuando José Luis Rodríguez aludía a que a partir del 25 de mayo desde la agencia, en un momento dado, se es un tanto creativo cuando cambiamos un poco la manera de dirigirnos. Yo no sé si eso es fruto de la falta de experiencia o, en cualquier caso, es que el reglamento efectivamente es algo nuevo. Hemos tenido 2 años y ya voy yendo muy rápido, 2 años para adaptarnos, pero una cosa es pasar de las musas al teatro, a la realidad. Tú te puedes ir adaptando, pero el 26 de mayo empiezan a pasar cosas. Voy a decir solamente unas cifras. Desde el 25 de mayo hasta el 1 de noviembre de este año, pues solamente en la agencia habíamos recibido ya más de 4.000 reclamaciones. En el periodo equivalente del año pasado apenas superaban las 3.000. A estas alturas tenemos más de 11.000 y pico de reclamaciones, no hemos acabado el año, mientras que en los años que nos han precedido, los 2 o 3 últimos años, muchas eran del orden de 10.000. Pues sí, tenemos que ser creativos, ¿no? Lo cual es, por otra parte, muy estimulante, ¿no? Solamente voy a precisar una cosa sobre la nueva ley para que quede claro, por si acaso han estado atentos a las noticias de las últimas horas. Yo les voy a contar lo de los 2 años para adaptarnos, responsables, autoridades y los estados, y la necesidad de contar con una ley pese a la aplicabilidad directa del reglamento. Tengan presente que el reglamento tiene del orden de algo más de 50 menciones a la posibilidad de que los estados miembros puedan completar. Solamente por eso ya era necesaria una normativa. Es verdad que podíamos aplicar la anterior, pero para dar mayor cuerpo, por cierto, sobre la simplificación de las normas, el reglamento es largo y de difícil comprensión. El reglamento, por eso, entre otras cosas, permite, de un modo muy excepcional, que la normativa doméstica, que la normativa interior, en algunos casos, incluso pueda reproducir literalmente lo que dice el reglamento. Así se ha hecho en algunos casos y se completa con la normativa española. Espero que la complejidad del reglamento europeo, más la complejidad posible de la normativa española, no le vea a la enésima potencia la complejidad de la interpretación de la norma. Pero bueno, seguiremos creando también al respecto. Y una cosa que me parece muy importante: lo deseable hubiera sido que la Ley de Protección de Datos, la nueva Ley de Protección de Datos, que como todo hay que ser optimista, ya no es solamente Ley de Protección de Datos, sino que se llama Gestión de Derechos Digitales. Eso hago un pequeño paréntesis. Les voy a hablar de nuestras interioridades. Nos vino muy bien porque en un momento dado decíamos cómo vamos a distinguir en nuestros papeles lo que es la antigua LOPD de la nueva LOPD. No nos queda más remedio que aludir a antigua y nueva. Ahora es más fácil porque la antigua LOPD es la LOPD, mientras que la nueva es la LOPDP-GDD. Bueno, pues ya simplemente de un vistazo sabemos cuándo nos referimos a una u otra. Todo un detalle del legislador. Y lo único que iba a decir, que lo que ayer ha aprobado el Senado efectivamente es la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, etcétera, etcétera. No es la reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General. Que sepan que es la Ley Orgánica de Protección de Datos. Lo otro es un añadido. Lo importante es esto. Lo que, como ya les digo, como han dicho todo lo que, prácticamente lo que iba a decir, sí que ahora van a venir 2 transparencias que no son un error.
podrían incluso ser un pasatiempo. Voy a matizar una cosa antes de entrar con esto, que lo que pasa es que ya se ha apuntado. Se habla en esta mesa, o el título de esta mesa pone en relación Reglamento Europeo o Normativa sobre Protección de Datos y cumplimiento por parte de las universidades, ¿no? Quiero dar a entender, a mi juicio, creo que es así, que las universidades no son unos sujetos responsables específicos respecto de otros, no tienen unas peculiaridades que les diferencien de los demás, por lo menos no tienen unas peculiaridades desde un punto de vista cuantitativo, no hay un régimen especial. De hecho, la nueva ley, la que se ha aprobado ayer, solamente hace 3 menciones a las universidades, que ya han sido citadas, ¿no? Esta obligación de incorporar en sus programas educativos algunas referencias a los derechos digitales, la obligatoriedad de tener un delegado de protección de datos y, en cierto modo, la repetición de esa obligación de incorporar esto en los programas educativos, que es decir, el uso de las tecnologías y los derechos digitales, porque en una disposición final, no recuerdo cuál, modifica la ley de universidades también, precisamente para incorporar esta obligación. No hay nada más. Otra cosa es que podamos pensar que las universidades, como una comunidad compleja, plural, donde concurren muchas personas, tanto internas, de diferente perfil, permítaseme la expresión que parece muy arriesgada utilizarlo hablando de protección de datos, utilizar el término perfil, pero tiene más significados, ¿no? Bueno, quiero decir que tenemos personal docente, tenemos alumnos, es verdad, tenemos personal de administración y servicios, tenemos proveedores, tenemos además actividades complementarias. En cualquier caso, solamente con los colectivos iniciales ya sabemos, pues claro que tratamos datos de salud, claro que tratamos datos de renta y otro tipo de datos, ¿no? Pero por eso digo, no hay en puridad una especificidad por los datos que se tratan. Otra cosa es la cantidad de datos y la diferente naturaleza de los mismos. De ahí la importancia de las medidas que apuntaba José Luis al comienzo, de llevar ese registro de actividades de tratamiento, diferenciando cada uno de ellos, las amenazas, los riesgos, el tipo de tratos que trato, las bases jurídicas, etcétera, etcétera. Donde me quiero centrar ahora, y por ir descendiendo y porque sé que el tiempo vuela, dicho esto, es en esta transparencia, y creo la siguiente, que no sé si han notado la diferencia, seguramente no. Está hecho adrede, ¿no? Yo ahora podría hacer una cosa, claro, como no se las han distribuido, no puedo ver, vuelvo a la anterior. Son muy parecidas. Yo podría decir, esto es un error que se me ha escapado y lo he duplicado. No, no es un error. Es una invitación a que juguemos, voy a la siguiente otra vez, a decir, venga, hállenme las 7 diferencias. ¿Se acuerdan esos pasatiempos, 2 dibujos prácticamente iguales y busquen las 7 diferencias? Sí, hay algunas diferencias, ¿no? Pero muy pocas. Me voy a quedar con este y luego vuelvo al anterior. Se ha hablado aquí de ese principio nuevo, capital de compliance o de responsabilidad activa o proactiva. Eso tiene que ver con el nuevo enfoque que los responsables, ya se ha dicho aquí muy bien, además, deben de tener en cuanto al tratamiento de los datos. Y me voy a centrar en simplemente enunciar algunas de las... ¿En qué se concreta eso? Pues se concreta en que efectivamente tienen que cumplir con ese principio de responsabilidad proactiva, con todos los elementos que se han apuntado, todos los elementos que lo contienen. Sí que me parece que es importante que los responsables o los delegados de protección de datos, luego veremos por qué, tengan una distinta consideración o una consideración más ambiciosa respecto a las reclamaciones que les puedan llegar a ellos, por la vía que sea, directamente por la persona que reclama o incluso a través de la Agencia de Protección de Datos. Luego me explicaré por qué a través de la Agencia de Protección de Datos. Cuando yo doy la reclamación como fuente de información, la reclamación creo que debemos de tratarla o entenderla no solamente como el problema que una determinada persona o la lesión que una determinada persona entiende que está padeciendo por un mal hacer del responsable a la hora de tratar sus datos. Creo que nos debe de dar otros 2 elementos a tener en consideración. Una, cuando a mí me llega la reclamación debo de pensar, debo de analizar ¿y por qué ha pasado esto? ¿Por qué ha pasado este error? Si es que efectivamente esa persona lleva razón y su derecho ha sido lesionado por las razones que sean, por los motivos que sean. El responsable debe de pensar eso. Y además debe de pensar una tercera cosa. Si efectivamente esto obedece a un error puntual, tampoco va a tener mayor importancia, pero si obedece a que el tratamiento de datos que está llevando la organización tiene algunos problemas internos de concepción, de sistematización o de adaptación de medidas orgánicas, tecnológicas o de cualquier otro tipo que hace que tenga un punto débil por el cual pueden suceder esas cosas, lo que tengo que hacer es adoptar las medidas para actualizar esos mecanismos de organización, esas medidas de seguridad,
esas medidas tecnológicas o de la naturaleza que sean para evitar que en el futuro esto pueda pasar. Conviene, y a eso invita el reglamento y invita también la ley a que estos responsables pues acudan, utilicen esta previsión de mecanismos amistosos de solución de las reclamaciones, como por ejemplo adhiriéndose a códigos de conducta donde se van a establecer este tipo de mecanismos, donde vamos a someter a un tercero la reclamación que me pueda presentar una persona. Conviene, si no estás obligado a ello, que puede suceder, que tengas un delegado de protección de datos. Y si tienes un delegado de protección de datos, lo debes de tener con todas las consecuencias que aquí se han apuntado. Quiero decir, tiene que tener el perfil que tiene que tener el papel en la organización que se ha dicho que tiene que tener y tiene que servir de contacto para con las autoridades de protección de datos. En resumidas cuentas, el nuevo enfoque que tienen que tener los responsables para con el tratamiento, con la nueva normativa y con estos nuevos principios de protección de datos, es analizar los casos, que decía antes, de la reclamación, no solo para resolver ese caso, sino sobre todo para resolver y para corregir las causas que han dado lugar al caso. Bien, me voy a la transparencia anterior. Está diluido algunas cuestiones que tienen que ver con el enfoque de las que deben de dar o que invita el reglamento a las autoridades respecto de la protección de datos. Está diluido una primera parte que no afecta tanto a los responsables, que es este principio de cooperación, la posibilidad de, en según qué casos, que haya procedimientos transfronterizos donde intervienen distintas autoridades de control. Una cosa que seguramente al reglamento le faltó rematar es que no hay una autoridad europea común ni un procedimiento europeo común. Pero eso lo dejo aparte. ¿Qué otros principios obligan a las autoridades de control? Pues si hay un principio de responsabilidad proactiva por parte de los responsables, tendrá que haber, aunque no se diga explícitamente, un principio de supervisión activa por parte de las autoridades de control. Si anteriormente, si el sistema anterior era más cómodo para los responsables que decían, oiga, cuando usted trata de datos de nivel básico, de nivel medio o de nivel alto, las medidas de seguridad que tiene que adoptar son esta y esta. Bueno, es estupendo, yo hago eso, yo cumplo, lo que pase a partir de ahí ya no es responsabilidad mía. Claro, eso era más cómodo para el responsable, pero también para el regulador o el controlador, que no tenía más que inspeccionar y ver que efectivamente se habían adoptado esas medidas de protección o de seguridad o técnicas porque se estaban tratando datos de nivel básico, de nivel medio o de nivel alto. Ahora no es así. Hay una expresión que no es la primera vez que la leo en una norma jurídica, pero siempre me ha inquietado, y es que se dice que las medidas que tiene que adoptar el responsable, aparte del tema de la documentación, que es capital, como se les ha dicho anteriormente, las medidas que tiene que adoptar a la hora de tratar los datos y adoptar esas medidas protectoras, tienen que estar en relación con el estado de la técnica. Claro, bueno, ¿y cuál es el estado de la técnica? Claro, que si eso ya es difícil para el responsable, también es difícil para la autoridad de control, que tiene que estar permanentemente actualizándose a sí misma para saber cuáles son los estándares del estado de la técnica en un momento dado, cuando se ha producido esa hipotética o esa supuesta infracción. Pero, en último término, como digo, principio de responsabilidad y principio de supervisión activa es que son complementarios o son muy parecidos. La reclamación como fuente de información, pues claro, es que las reclamaciones nos pueden llegar a nosotros o pueden llegar directamente a los responsables y tenemos que hacer el mismo análisis. Si la reclamación obedece a un caso puntual, bueno, pues la cosa puede quedar ahí, pero tenemos que ser capaces de saber si la reclamación tiene un origen y cuál ha sido ese origen, cuál ha sido esa causa y qué medidas se van a adoptar por parte del responsable para corregir esa causa. Otro tanto me pasaría con la previsión de mecanismos. Claro que interesa a las autoridades de control, pero no por desapoderarse, como alguien ha dicho, que proliferen, desde luego, la eficacia de las figuras de los delegados de protección de datos, es decir, que funcionen eficazmente, y que proliferen también estos códigos de conducta y estos organismos de supervisión que prevean soluciones amistosas cuando se ha producido un error puntual. Claro que interesa. ¿Para qué? Para que las autoridades de control también podamos analizar y promover la corrección de las causas y, en su caso, sancionar, que no solamente limitarnos a examinar el caso, porque con eso, sinceramente, creo que no llegamos a lo que el reglamento finalmente pretende. Bueno, voy a saltarme ahora los dos. Voy a llegar para concluir, no sé cuánto tiempo me queda. No me queda nada. Bueno, a donde quería, voy a intentar concretar un poco para concluir. ¿Qué es lo que esperamos nosotros? ¿Qué es lo que estamos esperando nosotros desde el 25 de mayo?
¿Qué esperábamos con una cierta fundamento jurídico mayor desde el 30 de julio de este año y qué es lo que esperamos cuando dentro de unos días se apruebe la ley? ¿Qué es lo que esperamos y qué es lo que hemos ido creando e imaginando? Es algo tan simple como lo siguiente. Cuando a nosotros como agencia nos llega una reclamación, lo primero que vemos es, bueno, obviamente si la reclamación tiene que ver o no tiene que ver con la materia de la que somos competentes. Si vemos que no hay fundamento o que realmente no hay el más mínimo indicio de prueba, normalmente inadmitimos a trámite esta reclamación, así se lo notificamos a la persona que reclamó y ahí queda la cosa. Pero puede ocurrir que cuando lo hemos recibido, una unidad, les estoy hablando de nuestra organización interna, hago una propuesta de traslado, y entonces pasa a otro área, que es el área de traslado, que es donde me voy a centrar un poquito. Nosotros cogemos esa reclamación y se la mandamos al responsable. Seguramente algunos de ustedes, quizás vamos, me consta que algunos de ustedes han recibido estos traslados desde el 25 de mayo de este año. Estamos mandando esa reclamación, como digo, al responsable. Y al responsable le pedimos, hemos ido mejorando nuestros modelos. Los primeros modelos en que trasladábamos la reclamación, francamente, parecía que estaban escritos en letón. Lo digo, el autor soy yo, que ya está, no había quien los entendiera. Y empezamos a simplificar un poco el lenguaje, porque lo que pedíamos era algo tan simple como: oiga, señor responsable o delegado de protección de datos, caso que nos lo hubiera comunicado, le mando la reclamación de esta persona que dice esto. Haga el favor de analizarla, contestarle no quiere decir que prejuzgue, no le estoy imponiendo que tiene que darle la razón, no, contestarle y en su caso pues informarle de por qué ha pasado esto. A la vez le pido que a mí me mande una copia de esa respuesta, que me diga cuáles han sido las razones que han dado lugar a ese hipotético error y que me diga qué medidas va a adoptar en el futuro. Cuando yo tengo esta respuesta en el plazo de 3 meses, y digo que en el plazo de 3 meses porque lo que estoy haciendo en este momento desde que he recibido la reclamación, una vez que se aprobó el Real Decreto Ley y mejor aún cuando se apruebe la ley, lo que hago como agencia es analizar, recabar una información complementaria a la que me ha enviado la persona que ha reclamado para tomar una decisión. ¿Admito o no admito a trámite? Hasta el punto de que puede suceder y puede resultar paradójico, lo podemos discutir cuando quieran, que más de una vez y más de 2 y más de 3 nos están llegando muchas respuestas de responsables que nos dicen: pues es verdad, me equivoqué e hice esto mal, ya se lo he dicho a esta persona. Nos manda la carta que le ha mandado a la persona, le pide disculpas, etcétera. A nosotros nos lo manda y como el problema está resuelto, nosotros no admitimos a trámite. Eso está previsto en la ley. Estaba apuntado en el Real Decreto Ley y empezamos a imaginárnoslo desde el 25 de mayo y por eso hicimos una suerte de creatividad, pero es verdad que nos faltaba una suerte de respaldo jurídico, pero nos parecía que eso tenía todo el sentido del mundo. ¿Eso quiere decir que si la respuesta ha sido satisfactoria y el problema ha sido resuelto, la agencia ya no hace nada? No. En nuestra organización interna tenemos otra área, que es esa, la unidad de auditorías. De tal manera que ¿qué nos pasa? Cuando y nos está pasando ya, tenemos a determinados responsables a los que les estamos vigilando. ¿Por qué? Porque con una frecuencia que entendemos superior a la que sería normal, nos están llegando reclamaciones contra ese responsable en el que la causa de la reclamación es exactamente la misma. Hombre, esto parece que ya no es un error puntual. Esto ya puede ser un problema sistemático, es un problema de organización, de estructura interna. Y aunque nos están diciendo que van a adoptar medidas, las medidas parece que o no se están implantando o no están siendo suficientemente eficaces. ¿Por qué digo que y por tanto la agencia no para? ¿Ha resuelto el problema de la persona? Sí, en 3 meses lo hemos hecho. Antes tardábamos 14, 15 meses porque inmediatamente abríamos un procedimiento sancionador largo, proceloso, etcétera, etcétera. Mientras tanto la persona seguía en la situación que supuestamente le perjudicaba y hasta que no pasaban 14, 15 meses concluía el procedimiento sancionador no se había resuelto el problema de la persona. Ahora en 3 meses lo tenemos resuelto. Pues está bien, desde el punto de vista de la persona que sufre el perjuicio está bien. Ahora bien, lo que sí creo que tenemos que hacer las autoridades de control es cuando ese responsable
reincide, y no lo digo en un término estrictamente jurídico, reiteradamente en el mismo error, debo de pensar que tiene un problema que yo debo de investigar. Y como lo puedo investigar de oficio, es ahí donde voy a entrar. Posiblemente sean esos casos, y ya voy a concluir porque supongo que quedan muchas cosas pendientes, posiblemente sean casos como esos donde entre en juego esas sanciones tan formidables que prevé el reglamento, no ya de los 20 millones de euros, sino de los porcentajes. Voy a concluir con dos cositas nada más. Una paradoja. Estamos trabajando en un grupo dentro de obviamente con las demás autoridades europeas. José Luis, apuntabas que la hipotética sanción que pueda llegar al 4% del volumen total anual de negocio de una determinada empresa está pensada para las grandes. Hay documentos de trabajo internos donde, de hecho, la iniciativa fue de Francia, pero bueno, estamos actuando todas las autoridades valorando los distintos tipos infractores y las circunstancias modificativas de la responsabilidad del artículo 83. Y nos hemos encontrado con alguna sorpresa de que pequeñas y medianas empresas les va a venir mejor si aplicáramos una determinada calculadora, vamos a llamarlo así, que les apliquemos el 4% de su volumen de facturación, porque si aplicamos una regla de tres, que no, la fórmula francamente no me la sé ahora y además la estamos modificando continuamente, la sanción sería superior a la porcentual, aunque todo el mundo pensábamos que los porcentajes estábamos pensando más en grandes compañías. Bueno, depende un poco cuando desciendes al terreno de lo concreto. Y yo luego ya lo último, para acabar, como han sido muy amables las dos personas que me han precedido, aludiendo a las bondades de la Agencia Española de Protección de Datos, pues ha hablado de las guías y etcétera, por ejemplo. Bueno, tengo que decir que aunque subdirección, básicamente la agencia tiene como dos grandes pilares. José Luis lo conoce mucho mejor que yo. Un pilar sobre la prevención, de las personas que se dedican a la prevención, y un pilar de los que nos dedicamos a la corrección y a la sanción. Yo siempre digo lo mismo, y quienes me hayan oído alguna vez lo saben, yo soy la cara antipática de la agencia. La agencia tiene dos caras, la preventiva, que es la simpática, y luego la sancionadora, la antipática. Esa es la mía. Digo esto porque, claro, esa parte preventiva es la que es fundamentalmente de la autora de guías, etcétera. Nosotros hemos intervenido también, pero no, nosotros somos la cara antipática de la agencia. ¿Qué le vamos a hacer? Es lo que nos ha tocado. Nada más, muchas gracias. Cualquier cosa que seguro que ha quedado abierta. Muy bien, pues muchísimas gracias. Vamos a iniciar un turno de preguntas. Después tendremos el café, pero también es cierto que esta mesa ha comenzado más tarde del momento que tenía que haber empezado. Entonces yo creo que con un cuarto de hora de preguntas sería suficiente. ¿De acuerdo? No sé si están los micrófonos o hay... Por ahí atrás tenemos ya la primera pregunta. Hola. Yo soy Miguel Chinel, soy el secretario general de la Universidad de Vigo y no llevo mucho tiempo en el cargo, pero sí es suficiente como para haberme tenido que tragar la aplicación del nuevo reglamento sobre protección de datos y desde luego quiero agradecer que se haya incluido este tema en la reunión porque nosotros hemos tenido varios problemas a este respecto. Y aunque no sé si está adecuado en este foro, aprovechando que está una persona de la Agencia de Protección y los delegados, yo quería plantear una pequeña cuestión que hemos tenido, que es una cuestión muy puntual de nuestra universidad, tal vez sirva para otras, pero sobre todo sirve para remarcar un problema general que yo veo, aunque en realidad, como ha dicho el último interviniente, las universidades no tenemos un régimen específico, eso no quiere decir que no tengamos problemas específicos en relación a la protección de datos, que es el siguiente. En nuestra universidad se generan muchísimos convenios, especialmente de prácticas, porque muchas veces para que cada alumno haga una práctica en una empresa hay que hacer un convenio con esa empresa. A la hora de firmar esos convenios, firma, por supuesto, el rector con sus datos y la persona representante de la empresa con sus datos y su firma, y tradicionalmente pues nosotros escaneábamos esos convenios y los publicábamos. Es de aquí que nos dice nuestro delegado de protección que la firma de la persona que aparece en ese convenio no puede aparecer publicada. Claro, miles de convenios publicados en la página web, digo, bueno, pues vamos a retirarlos. Me
la Oficina de Transparencia, por obligación de transparencia tenemos que publicar los convenios. Claro, llega un momento en que dices, bueno, vamos a ver qué sanción es más fuerte, si la de la ley de transparencia o la de la y entonces se pagan por ahí. Eso en relación con los convenios antiguos, yo también me encuentro porque los convenios que vamos a firmar, yo sugiero, vamos a poner una cláusula donde diga esta persona cede sus datos a efectos y nos dice el delegado de protección que a él no le convence esa solución. Entonces, creo simplemente, aparte de que esto puede ser una anécdota, que nosotros nos encontramos muchas veces un difícil equilibrio entre las obligaciones de la ley de transparencia y las obligaciones de la protección de datos. Y quizás, a lo mejor, los análisis que se puedan hacer en relación a menos con las universidades deberían de intentar deslindar esos dos aspectos y de una manera que nos resultase un poco sencilla, porque al margen de que el reglamento pueda ser un poquito más o menos difícil de entender, lo realmente difícil es cómo llevamos a cabo las universidades la implantación del reglamento, quién hace los registros de actividad, quién se encarga de todo eso, pues es lo que realmente yo me encuentro, porque en mi caso al menos es lo más complejo. Bueno, gracias. No sé quién, José Luis, si quieres. Me pone un compromiso teniendo aquí a un subinspector, a un subdirector que es jefe de inspectores. Vamos a ver, yo siempre, es decir, comparto que las universidades tienen singularidades, pero esto no es el punto más relevante. Con carácter general, el régimen de cumplimiento es el mismo que otras entidades, sobre todo que el resto de las entidades públicas, y hay que partir de ahí. Luego hay que abordar las singularidades, ¿no? Hay un problema específico en la necesidad de ponderar el régimen de transparencia, acceso a la información o publicidad activa con protección de datos, pero ese es incluso previo al reglamento, ese tema ya lo hemos tenido antes. Y desde el punto de vista de protección de datos hay que tener presente que solo se pueden tratar, en este caso sería publicar, aquellos datos que sean estrictamente necesarios para cumplir con la finalidad. Para la finalidad de esa publicación y cumplir con las exigencias de transparencia es necesaria la firma o no. De entrada, y este es un tema que se debatió también en la agencia con el Consejo de Transparencia, de entrada no es necesario, pero no ese es el punto más importante, creo, del cumplimiento. Y yo creo que aquí los delegados de protección de datos tienen que también facilitar el cumplimiento, no hacer planteamientos maximalistas que conduzcan a la imposibilidad de actuar. Entonces, ¿qué sería lo aconsejable? Que cuando se escanea eso ya se prevea la posibilidad de opacar la firma, que normalmente va al final de cada... Y para el futuro no plantearía ningún problema. Respecto del pasado, yo creo que la agencia tiene cosas más importantes que hacer que revisar si se ha cumplido respecto del pasado en todas las publicaciones de los convenios la necesidad de publicar solo los datos estrictamente necesarios y, por lo tanto, opacar la firma. Pero, en fin, ya digo que me pone un compromiso porque el criterio autorizado, yo ya no soy director de la agencia, entonces el criterio autorizado es el de la actual directora y su equipo. Pues a lo mejor la agencia puede decir algo. Si me pasa en parte como me ha pasado con la intervención, lo que ha dicho José Luis lo ha dicho muchísimo mejor de lo que iba a decir yo. Me parece capital una cosa que has apuntado, es ese principio de minimización. A mí cuando me preguntan cosas de esas, cosas como lo que me pregunto ahora mismo, siempre me gusta decir que no hay norma jurídica que sea absurda en sí mismo. Y ni lo es ni la de protección de datos, ni tiene por qué serlo la de transparencia. Y me pregunto, sin saber exactamente cuál es el contenido de la una ni de la otra, pero de verdad que desde el punto de vista de transparencia es muy importante que se publique la firma manuscrita de no sé quién, es que es absolutamente irrelevante. Entonces, no sé si me explico. Ahí no. El otro día, permítame que descienda a dos ejemplos. Lo digo por lo de pensar un poco antes qué datos necesito y cuando voy a hacer un determinado tratamiento, que a lo mejor les puede pasar. Entonces me comentaban también en un foro parecido a este, si era necesario publicar las fechas de nacimiento
a la hora de resolver no sé qué convocatorias a un determinado colectivo funcionarial cuyos ascensos o promociones están el escalafón, están en relación con la fecha de ingreso en la corporación. La respuesta es evidente. No hay que publicar la fecha de nacimiento. Lo que importa es la fecha de ingreso en el cuerpo. Eso sí, y eso hay que publicarlo por una razón. Porque como estamos compitiendo las 4 personas que estamos aquí, por lo menos las 4 personas que estamos aquí tendremos que saberlo, porque lo que le han atribuido a esa persona a lo mejor me ha perjudicado a mí o viceversa. La fecha de nacimiento es absolutamente irrelevante en ese caso. Pero voy a contar más. El otro día nos planteaban una cosa desde el Ministerio de Fomento, que fue una cuestión que les puede pasar a ustedes, porque ya he visto en 2 sitios donde ocurre, que es la implantación de la firma digital. La Agencia Española tenemos firma digital, y cuando yo firmo digitalmente, lo único que aparece es una leyenda con mi nombre y apellidos y dice el cargo que ocupo, punto, no hay más. Luego en el código CSU y tal, para que quien quiera verificar la identidad del documento que le ha llegado con el original. Bueno, pues nos planteaban de un determinado ministerio que estaba expandiendo la firma digital, un sistema de firma digital, y cuando el titular del cargo, no sé hasta qué nivel estaba, pero es que da igual, firmaba, en el papel se plasmaba el documento nacional de identidad. Y entonces el documento nacional de identidad salía a todo aquel al destinatario al que iba ese documento, o si era un documento que había que publicar en la página web o donde fuera, pues el disparate padre. O sea, ¿a quién le importa cuál es el documento nacional de identidad, incluso del presidente del gobierno? Hoy en día, lo que le interesará a quien recibe eso es que ese señor que firma es el presidente del gobierno, no su documento nacional de identidad ni su fecha de nacimiento. Bueno, evidentemente, digo esto de la firma por una razón, porque esto sí que es algo más que un caso concreto. No es que alguien firmó, no, es que si en una determinada organización, era todo un ministerio, y además un ministerio de los más potentes, están implantando un sistema de firma digital en que empleados de su director general para arriba al menos, cuando firman un papel, se plasma su documento nacional de identidad, ahí hay un tratamiento que está muy mal hecho, Y ahí, desde luego, si la agencia se entera, sí que toma medidas. Pero es un problema, insisto, casi de sentido común. ¿Qué le importa al destinatario el documento nacional de identidad? Casi sería preferible, no sé si lo hacen o no, que cuando sale mi nombre o el nombre de quien sea, aparezca, pongo por ejemplo, la referencia al boletín oficial del Estado donde se publicó el nombramiento de no sé quién, porque me da pistas de que esa persona ocupa ese cargo, que es lo verdaderamente relevante, lo otro es accesorio. Sé que no lo estoy respondiendo a la pregunta, pero creo que es un criterio que debemos de tener en consideración, por ejemplo, cuando alguien me diga, hombre, no publique el convenio X, que lo voy a publicar en la página web de la universidad, no es necesario que aparezcan las firmas de no sé quién. Otra cosa es que desde el punto de vista de transparencia sí me interese saber que quienes lo han firmado son los competentes para hacerlo. La firma manuscrita no aporta absolutamente nada a esa cuestión. Muy bien, pues muchas gracias. ¿Tenemos otra pregunta? Paca, por favor. Gracias. Bueno, es una intervención en relación también con lo que decía el compañero y con lo que habéis comentado de la responsabilidad proactiva, que creo que las universidades sí la estamos asumiendo en este tema porque precisamente se tuvo la iniciativa en esta sectorial y se está trabajando en hacer una guía de buenas prácticas universitarias en relación con esos datos que ahí no sabemos si hay que darlos o protegerlos, y se está trabajando bastante duro. Está aquí Gloria, que forma parte de ese grupo de trabajo, a la que se lo agradezco. Entonces sí que estamos intentando desde CRUE, Secretarías Generales, dar respuesta a esa necesidad de compatibilizar ambas normas y con una guía de buenas prácticas muy sencilla, con supuestos puramente universitarios, ¿no? Una sería esa pregunta, ¿tendríamos que publicar la firma o no? Bien, como esa, ya digo, se está elaborando, y ahí le lanzo a Pedro, pues ya la invitación en nuestro planteamiento de trabajo es, una vez elaborada la guía, pues que contrastarla con la agencia y ver, como digo, si efectivamente las respuestas que estamos dando, la guía parte de la base de respuestas que se han dado desde la agencia a casos concretos planteados, pero habrá otros muchos que no se han planteado y en la que el grupo de trabajo que estamos en ello, pues le vamos a dar una respuesta, oye, pues este dato hay que darlo o este dato hay que protegerlo. Y ahí pues sí que pido, ya como digo, ya le lanzo el guante a Pedro para que nos dé digamos, ese respaldo desde la agencia de que lo estamos haciendo bien. Eso por un lado, pero
Mi cuestión, la pregunta era en relación con algo que se viene diciendo. Las universidades no somos especialmente tipos de organismos especialmente especiales, valga la redundancia, no tenemos, pero realmente sí tenemos muchas especificidades y desde mi punto de vista la más importante es el nivel de descentralización tan tremendo que tenemos en la gestión de los datos. Nosotros tenemos datos centralizados en los órganos centrales, los vicerrectorados, las unidades administrativas, pero no nos olvidemos que una parte importantísima de nuestra actividad es la investigación. Y se maneja una cantidad de datos en investigación, no hablemos ya si es investigación en ciencia de la salud. ¿Qué es lo que sucede con esos datos? Que muchas veces es que ni siquiera los propios vicerrectorados, ni siquiera las unidades, ni el delegado de protección de datos, por descontado, sabe que existen esos datos y que se está haciendo ese tratamiento. ¿Qué es lo que sucede? Hay que generar la cultura, efectivamente, a los investigadores. Oye, cada vez que vayáis a recabar datos, si es que hacemos encuestas, los investigadores lanzan encuestas en cada momento en relación con temas diversísimos y hay que generar cultura. Pero mientras sí y mientras no, cuando se produzca una fuga de un tratamiento inadecuado, ya me preocupa lo que la nueva ley de protección de datos establece sobre quién es el responsable. A efectos de cuando vayamos a publicar ha sido Pepito Pérez. ¿Quién es el responsable al final de esto? ¿El responsable es el rector o rectora porque es el responsable de la organización? ¿O el responsable es el investigador principal de un proyecto en el que se ha producido un tratamiento de datos inadecuado y se ha producido esta lesión de los derechos? Y eso sí que me parece que es relevante, porque el nivel de responsabilidad de cada uno, podremos también, digamos, en esa cultura decir, oye, cada uno es responsable de los datos que trata y por tanto se le va a poder exigir responsabilidad, o el responsable, como siempre, va a ser el rector o rectora. Gracias. Sí, me alegro mucho, o sea, nada, de que me haga... No, es broma. Respecto de la primera parte, lo de la elaboración de la guía, por supuesto que sí. Ya aprovecho y anticipo una cosa que todavía no tenemos tratada, pero más allá de documentos propios de sectores, y ahora sí, me da igual que sea el universitario, el de telecomunicaciones o el de la banca, tenemos la intención de, en esa política, digamos, de acompañamiento que gusta tanto decir a la actual directora de la Agencia Española de Protección de Datos para con los distintos responsables, digo que tenemos la intención de planificar una serie de reuniones, convocatorias con los sectores, y uno de ellos sería el académico, y obviamente a través de asociaciones, por tanto sería a través de la CRUE, para hacer una suerte de evaluación de lo que va siendo la aplicación del reglamento, tanto desde el punto de vista del responsable como desde el punto de vista de la agencia, es decir, qué van haciendo ustedes y qué esperamos nosotros de ustedes, ¿no? Y desde ambas ópticas, digamos, la preventiva y la inspectora o sancionadora que me toca a mí. Quiero decir, las dos cosas creo que en cierto modo ligan, ¿no? Luego, respecto de lo de la responsabilidad de un determinado tratamiento, yo estoy de acuerdo con lo que dice José Luis, esa sanción adicional que vamos a regañar en la plaza pública a los directivos de los que dependan, no sé qué, hombre, yo bastante teníamos, más allá de lo que las razones por las que se publica en la página web de la agencia las resoluciones y se identifica a los responsables cuando son personas jurídicas, así lo dice la normativa actual. A mí siempre eso me ha gustado llamarlo el cuadro de deshonor de la agencia, ¿no? O sea, porque más allá de la multa de X o Y que se le ponía a un determinado responsable de persona jurídica, es estar en ese cuadro de deshonor tantas veces, ¿no? Y miren quién mal lo hace y tal. Yo creo que está mal resuelto eso en la actual ley. Y digo esto por lo siguiente, y entono aquí el mea culpa como responsable de la agencia. Quizá la normativa anterior era un poquito más clara, porque, y a ver si soy capaz de decirlo brevemente, en resoluciones mías, cuando digo mías de mi época, o sea que da cuenta que atribuíamos de vez en cuando una responsabilidad a un organismo, nunca a un titular, era efectivamente al órgano, no al titular. Siempre, sí. Es una bobada esa, ¿no? Porque si llegabas a hacerlo al titular, yo me planteaba lo siguiente, y además hacíamos una cosa mal. Teníamos el registro de ficheros, y en ese registro de ficheros se decía quién era el responsable. Luego voy a aprovechar voy a referenciar esto o lo voy a leer con el delegado de protección de datos, que me pasa algo parecido. Una cosa es que una persona sea el titular de un órgano, otra cosa es que sea incluso el responsable político de lo que ha pasado, que se tenga que responsabilizar absolutamente de todo. Eso va absolutamente en contra de un principio de organización y de las organizaciones públicas, que es el principio de confianza.
funciona así, que si no la cosa estaría paralizada. Llegaría más. Sin embargo, si digo, bueno, pues quien sea el titular de la persona jurídica, en el caso de la Administración General del Estado me parece que es el presidente del Gobierno, porque tiene una personalidad jurídica única la Administración General del Estado, ¿no? Más allá de los organismos satélites, ¿no? Entonces, ¿quién es? Hombre, sí que me parece que en último término quien es el órgano, pero claro, al órgano no le vamos a fiar la conducta, no le podríamos amonestar. Entiendo que eso solamente puede pasar en el caso muy tasado de que ese directivo efectivamente se haya apartado de los informes, donde haya ya no solamente una falta de diligencia, que se me atrevería a decir una suerte de intencionalidad de decir, da igual lo que me estén diciendo, yo quiero que esto se haga así. Bueno, pues entonces dejen que la Agencia Española de Protección de Datos regañe a ese titular y le respete. Vamos, estoy pensando en circunstancias muy tasadas, no por el mero hecho de ser el titular del órgano responsable de X tratamiento, resulte que automáticamente esa persona es responsable, ¿no? Decía que esto lo quería ligar un poco con la figura del delegado de protección de datos, porque creo, por lo menos en el ámbito público, que también había a mi modo de ver, una cierta confusión. El delegado de protección de datos, es que había muchas veces una pregunta, decía, ¿persona jurídica o persona física? Y bueno, puede ser cualquiera, efectivamente. Al final siempre hay una persona física. La organización de la Administración del Estado, pues será, yo qué sé, el titular de la Subdirección General de no sé qué, no sé cuántos. Pero eso significa que hay una delegación de protección de datos, por así decirlo, y al frente un titular que es el que dirige y coordina eso. Me pasa algo parecido con esto. Si usted forma parte, es el responsable de una organización, ha tenido un fallo, lo que fuere, y ha cometido una infracción, la infracción es del órgano. Nadie le va a fiar a usted la conducta porque tenía la mala suerte, digamos, de en ese momento ostentar ese cargo. Dicho lo cual, no creo que se vaya a hacer un uso muy alto de esa posibilidad. Así que estén tranquilos. Quizás solo coincido plenamente con Pedro en primero que rompe el sistema, como decía al principio, que teníamos ya muy asentado sobre a quien se identificaba como responsable a efectos de protección de datos, que siempre ha sido una categoría que, como no tiene el mismo significado que en el lenguaje común, ni siquiera como en otros ámbitos del derecho, genera siempre equívocos, ¿no? Pero en relación con la intervención, solo dos pequeñas observaciones. Cuando yo digo que las especialidades ahí existen, soy plenamente consciente de ello y hay que atenderlas. Cuando me refería a que existe también un marco general compartido, creo que no hay que invertir los términos. Es decir, hay que tener el marco general bien afirmado y, en paralelo o a continuación, abordar las especialidades. Pero yo ya he oído muchas veces planteamientos que parece como que en las universidades hay que hacerlo de una manera totalmente distinta en otros sectores. Entonces, esto era simplemente para no generar equívocos En relación con los investigadores, ahí hay un problema serio, ¿no? Desde el punto de vista de la protección de datos, responsable es el que decide sobre los medios y los fines. Es decir, el que decide qué datos se van a recopilar, para qué usos se les van a dar y qué medios hay que poner para protegerlos. Entonces, en este caso, clarísimamente son los investigadores, pero la organización no puede eximirse de toda responsabilidad, porque tiene que establecer un marco de medidas técnicas y organizativas para que esos tratamientos que hacen responsables individuales se lleven conforme a las exigencias normativas. Por lo tanto, yo aquí, y es una opinión muy personal, no sé cuál va a ser el criterio de la agencia, haría un reparto de responsabilidades, cada uno lo que pueda hacer. Y enlazo con lo que se decía antes, la protección de datos es sentido común. Es decir, hay que tener muy claro cuáles son las garantías que sirven para evitar lesiones de los derechos, y ya es una materia compleja en sí misma, no podemos añadirle complejidad en la aplicación, en las condiciones de aplicación, porque es que entonces paralizamos el funcionamiento de la sociedad, paralizamos el funcionamiento de la economía, y este es el gran debate que hemos tenido siempre. Yo, bueno, durante los 4 años de la elaboración del reglamento he tenido que estar ahí, he estado en la cocina, y obviamente la gran crítica, sobre todo del otro lado del Atlántico, es que esto acababa con la economía digital, acababa con la iniciativa, con la creatividad.
y no vaya a ser que ahora le vamos a dar razón, porque empecemos a hacer unas interpretaciones maximalistas. Y yo creo que esto, interpretado correctamente, da garantías y no es un freno a la economía digital ni al funcionamiento de las universidades. Ahora, si nos ponemos todos fundamentalistas, efectivamente daremos razón a los que están en contra del derecho de la regulación de protección de datos, con las consecuencias que esto tiene, porque como antes bien se subrayaba, es un derecho fundamental que nos afecta a todos cada vez más. Por lo tanto, todos estamos concernidos porque exista una protección adecuada de nuestros datos personales, también en el ámbito de la universidad, pero no lo hagamos incompatible con el funcionamiento normal de las instituciones, de las entidades o de las empresas. Muy bien, Gracias. vamos a hacer una última pregunta muy breve, ¿no? Bueno, pues hagamos ya, me dice una organización que luego en el cambio podemos también hacer preguntas aquí a los intervinientes. Pues muchas gracias a los tres y pasamos a la otra. Muchas gracias.